Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y como cada semana les habla su enemigo, Rula Mutarrata. Así es, carnal. Y les recordamos que pueden escuchar el Café Comiquero cada semana a través de los diferentes servicios de streaming, a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, Audible, también a través de iVoox. Y también en YouTube pueden encontrar el programa para que sea cómodo escucharlo. Y lo pueden descargar si prefieren escucharlo offline a través de archive.org. Y pueden encontrar cada semana en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, el bonito link para que descarguen nuestro programa y lo guarden y lo atesoren y lo tengan en su formato de archivo de MP3 o el que se les sea el más conveniente para el día en que los servicios de streaming dejen de servir, ¿no? Sí, ¿qué puede pasar? Todo puede pasar en estos días, ¿eh? Si no, pregúntale a Diamond. Sí, pregúntenles, no. O sea, le decía a mi hermano, es que están salitres. O sea, lo que fue el año pasado y este año, no. Yo creo que ni en sus sueños más salvajes habían pensado que les iba a ir tan mal en tan poco tiempo, ¿no? Mira, todas las empresas dicen que siempre están planeando para lo peor y no sé qué. Ninguna lo hace. Ninguna, absolutamente ninguna lo hace. En el momento en el que llega la hora de la verdad de a ver de qué cuero salen más correas y a ver qué tan fregones somos y demás, todas fallan. Sin excepción, todas fallan. Evidentemente yo creo que Diamond estaba bien dormidito en sus laureles de entonces somos el monopolio y nunca nada nos va a pasar. Y fuck. La pandemia y las empresas que se les van y los convenios que ya no son exclusivos y diferentes cosas y pues sí, no les ha ido nada bien. Y luego les mandan un ransomware a los canijos. Hijo, ese sí fue el colmo. Se debe sentir re feo, ¿eh? O sea, sí, se siente feo, pero da un poco de risa también. Sí, porque bueno, para quien no esté familiarizado con el término del ransomware, pues básicamente es un código malicioso que lo que hace es que infecta tu computadora, pero con la particularidad de que encripta. Normalmente lo que hace es encriptar la información o te impide el acceso a servidores o a páginas web y te pone un bonito mensaje. Bueno, o sea, de bonito pues ya depende, ¿no?, de la creatividad del hacker. Si le quiere poner florecitas o no sé. Pero te pone el mensaje que es de, pues, oye, ¿quieres tus archivos o tu página de internet? No hay problema, solamente tienes que pagar a través de esta cuenta, ¿no? Así de, hijos. Y eso es el ransomware. O sea, literalmente están, tienen secuestrada tu información y pues esperan un rescate. Entonces, pues sí, eso le pasó a Diamond esta semana. Pues fue por ahí del miércoles que salió esa nota. Y poco a poco se ha ido develando pues información de que pues el sitio como tal de Diamond, o sea, diamondcomics.com fue el que estaba afectado gravemente. El que era del Previews, afortunadamente pues seguía funcionando y con normalidad. Rápidamente salieron a hacer control de daños, a decir que la parte que estaba afectada no comprometía la seguridad de datos personales o confidenciales de los retailers con los que tienen este negocio. Veto a saber si es cierto, digo, porque pues tienen que salir a decirlo, pero quién sabe, ¿no? Entonces, pues, ¿quién sabe cómo vaya a estar eso? Pero bueno, por lo pronto les dijeron eso. Y que poco a poco ya han ido restableciendo y ganando control a través de su sitio. Quién sabe si tuvieron que pagar, quién sabe si su departamento de sistemas se puso las pilas, veto a saber. Pero pues ya está pasando la crisis, pero el problema es que sí les afectó en todo lo que es el shipping, en todos los envíos, en
preórdenes, porque pues obviamente todos esos problemas de sistemas pues les pegan a todo el despacho, o sea, todo lo que tiene que salir a la distribución. Entonces se esperaban retrasos de por sí en varios cómics, pues ahora son más retrasos, más o menos de 1 o 2 semanas en algunos casos. Entonces pues sí, o sea, sí, también le pegó también a las tiendas, le pegó a los consumidores, pero desde luego pues el más afectado, Diamond, ¿no? En uno de los años más grises de toda su vida, ¿no? Probablemente el más gris, ¿no? Ahora que lo voy pensando. Sí. El año pasado fue negro, pues también está gris, pues pintito, ¿no? Pues sí, exacto. Ay, pues ya, pasando eso, ni modo, por escuates. Fue dato curioso, realmente, pues aquí ya no sé si haya afectado mucho a las entregas internacionales, ve tú a saber. Pero bueno, fue el dato curioso, me dio un poquito de risa. A mí, a ellos estoy seguro que no, pero bueno, ya pasó. Sí, exactamente, carnal. Y ¿qué más? Pues hablando de cosas en línea y servicios de streaming y todo esto, pues dices que por lo menos Marvel abraza el meme de Wolverine, ¿no? No sé, bueno, estábamos hasta fuera del aire, le dije a mi hermano, oye, si supiste lo de que va a salir una serie, continuación de la serie de X-Men de los 90, la serie animada. Y me dijo, sí, ahí estamos platicando un poquito. Y le dije, oye, pues mira, no me gusta seguir así las cuentas de redes sociales de las marcas corporativas malignas, pero bueno, de repente al menos hay que admitir que tienen algo de humor los que las manejan. En Twitter lo anunciaron con el meme ese de Wolverine. Está viendo su fotito, ¿no? Que está viendo su foto. En fin. ¿Me das un segundo, mi hermano? Sí, claro. Y también le platicaba a mi hermano que, o sea, está padre que vuelva a haber una... Bueno, o sea, ¿cómo explicarlo? Me da gusto que regrese esa serie, pero yo no, o sea, sí me gustaba y todo, pero también recuerdo que no era la mejor, ¿eh? Pues sí, no, la verdad es que vamos a ser muy honestos, sí hay mucho dejo de nostalgia en la gente que vimos la serie y todo esto, o sea, tenía sus valores redentores desde luego, pero si te pones a ver varias cosas, sobre todo los últimos capítulos, como que ya la animación no era tan buena, ¿eh? Y bueno, era buena al principio pues para lo que había, ¿no? En aquel tiempo. Sí, pero es que como en las más o menos en las mismas épocas nos llegaba otras cosas aquí en México, como, o sea, tan siquiera de superhéroes, nos llegaba Batman. No Sí, sé. que era honestamente muy superior, ¿eh? Desde mi punto de vista. Pero fíjate que de las... siempre he tenido le tengo cariño a los X-Men, ¿no? No puedo decir que no, pero no sé. Es una serie simplemente un poquito rara para mí. Me da gusto que vaya a continuar. La gente está muy contenta. Pero yo no creo que la voy a ver. Sí paso sin ver, ¿eh? Yo depende. No sé qué piensan hacer. Hasta ahorita hay un teaser nada más que sale el logo clásico de aquella de X-Men que pues fue cuando empecé a comprar cómics más en serio, ¿sabes? Cuando salió el X-Men Adventures de Marvel México, Diagonal Intermex aquel tiempo. ¿Sí? Sí. O sea, digo, antes ya compraba, ¿no? Pero no compraba así como para guardarlos y llevarlos una secuencia. O sea, compraba cuando había, ¿no? O sea, que me compraban, pues, cómics del Hombre Araña, de novedades, por ejemplo. O cuando, pues, compré cosas como La muerte de Superman, porque pues todo el mundo hablaba de eso. Pero ya sí que estuviera así semanalmente o quincenalmente comprando ya así cómics, pues los primeritos fue el X-Men Adventures, o sea, que era la adaptación en cómic de la serie animada. Y ya después fue cuando sacaron el Flipbook, que eran la serie de X-Men y Uncanny X-Men, pero de los 90, ¿no? La serie de Jim Lee, Chris Claremont, etcétera. Y que después se fueron ellos y ya pues continuó con lo que vi, con los que quedaron, ¿no? Fabián Nicieza. Pero, o sea, fíjate que eso sí se lo agradezco mucho a los X-Men. Por esa serie fue que como que empecé ya a meterme más de lleno a conocer más la historia de los X-Men en cómic y en general, pues, casi todo el universo Marvel en general. Pero sí fue por esa serie, fíjate, ahora que lo estoy pensando. Ok. Bueno, entonces sí hay que agradecerle harto. Y no sé qué piensen hacer. Si, por ejemplo, actualizar el estilo de animación, o sea, o hacerlo idéntico. No sé qué tan bien recibido sería como que hicieran
el mismo tipo de animación viejito. O sea, te aguantará para un especial o algo, pero para que la gente, o sea, que pues es digamos, el público meta que es masivo, pues se enganche con ese estilo nada más porque sí, pues no lo sé. A ver qué quieren hacer. Por lo pronto, quien también veo que está súper animadísimo y feliz de la vida es nuestro buen amigo Fernando Peniche, que ha estado poniendo en sus redes de artista cualquier cantidad de dibujos que ha hecho de los X-Men a lo largo de la vida. A él se ve que le encanta. Un gran saludo al Fer. Le encanta esa época de los X-Men, de los 90s. Tiene unos dibujos así, un coloreado así increíble, la clásica alineación que estaba, ¿no? Estaba Wolverine, Storm, Rogue, Jubilee, Cyclops con su traje noventero, Jean Grey con uno de los trajes más feos que ha tenido. Está más feo el actual. Pero al menos tiene algo de colorcito. Y el otro se me hacía así como que Jim Lee estaba muy poco inspirado cuando lo creó. Sí, y el de ahorita tiene los guantes del fregadero, ¿no? Los guantes del fregadero que le quitó al Doctor Strange, ¿no? Sí, no manches, y decide, ya tengo guantes de Strange. No, Jean, era los que utilizaba cuando cuando tenía que lavar los trastes. O sea, en fin. Así, estos son guantes mágicos de Agamotto o algo así. Sí. Sí. Los uso para lavar trastes. En fin. En realidad lavaba el baño, ¿no? Y luego está acariciando a Scott, ¿no? Oh, qué asco. Imagínate Scott con conjuntivitis. Hijo, qué horror. ¿Cómo lo tratas, no? Fíjate, tienes que poner estas gotas, me lleva la... Sí, de no manches. Así de, pues démelas en piedra, ¿no? A ver qué alcanza a llegar, ¿no? No, sí, ya ves que siempre en los X-Men, siempre hay algo que les quita los poderes. Sí, así como, pues le habla a Leech, ¿no? Al chamaquito, ¿no? Ándale. Así, Leech, le toca su medicina a Sykes. Bueno. Y ahí va el pobre Squinkles. Ay. Bueno, sí, ¿sabes qué? Tienes razón. Quizá no sea la mejor serie, pero sí, sí entregó muchos de los... no sé si popularizó o qué onda, pero como que tiene mucha estética, una estética muy reconocida y muy apreciada por los fans. Aparte dio también para, pues, bueno, involuntariamente, más o menos, podríamos decir, una de las series de juegos más famosas de las Arcadias. Cuando empezaron con X-Men, ¿qué era? Children of the Atom, me parece que se llamaba el título. Sí, X-Men Children of the Atom, de peleas, ¿no? Ajá, y que era básicamente ese diseño de X-Men, ¿no? Era esa alineación. Y de ahí, pues, ves que salió el de Marvel Super Heroes, Marvel contra Capcom. Toda esa onda, ¿no? Sí, es cierto. Y también me estaba acordando algo más de esta serie de X-Men. Fue la primera vez que vi en televisión nacional un comercial donde anunciaban cómics. Cuando terminaba terminaba el capítulo del día de X-Men. Y decía, ahora puedes seguir las revistas, las historias de tus personajes favoritos en sus 2 revistas, X-Men Adventures y X-Men Flipbook, y sacaban paneles de los cómics y todo eso. Es la primera vez que yo he visto que había un comercial de cómics en televisión en México. Ahora de eso sí no me acuerdo. O sea, sí, la verdad sí marcó o sea, sí fue importante, ahora que lo pienso así, para difundir a estos personajes, porque creo que los X-Men aquí en México pues sí tenían su cierta base de fans, más o menos. O sea, sí había gente que los compraba en novedades, por ejemplo, cuando salían en El Hombre Araña Presenta, o cuando participaban como personajes invitados en el cómic del Hombre Araña, pero no eran tan conocidos. Lo que habíamos visto era cuando los X-Men participaron con Spider-Man y sus asombrosos amigos, por ejemplo, ¿te acuerdas? En aquella serie. Pero hasta ahí. Y cuando de repente empiezan a salir esta animación de los X-Men, a la fecha hay una generación de chavillos de mi edad, chavillos en aquel tiempo, obviamente, pero ahorita ya no, pero de gente, digamos, de mi edad y hasta más jóvenes, que pues a lo mejor ya no compran cómics, ya no los leen, pero se acuerdan perfecto quién es Rogue, quién es Jubilee, qué hacían, quién era Apocalypse. O sea, pues sí marcaron un antes y un después, creo yo, ¿eh? Sí, es cierto, salía el Don Apocalypse, es cierto. Sí.
Que no se corrígeme si me equivoco, no se terminó de transmitir aquí en México, ¿sí? Sí, pues sí se terminó de transmitir, sí, salió completa. Ya los últimos capítulos eran como una suerte de adaptación de Age of Apocalypse. Fue lo último que recuerdo que salió. Donde en esa versión de Age of Apocalypse, quienes eran pareja eran Storm y Wolverine. Por alguna razón, si mal no recuerdo. A cada rato, esos dos a cada rato. Y sí, fue lo último que se alcanzó a transmitir acá, pero sí fue completa. Y lo que dicen es que bueno, que se esperaría que a lo mejor la serie continúe exactamente ahí, o apliquen la de pues nos quedamos con la temporada que nos gustó y de ahí partimos, ¿no? Pues a ver qué se les ocurre hacer. Sí, también digo, tienen con qué. Y también lo que sí es pues un hecho histórico ahora es que es el primer producto ofrecido por Marvel Studios, así sale el logo, Marvel Studios con la marca X-Men. O sea, no había nada. O sea, todo lo demás eran las licencias que hubo de Fox Saban, por ejemplo, la serie animada era de Fox Saban. La otra serie que era X-Men Evolution era de Cartoon Network, si mal no recuerdo. Y las películas de X-Men, pues que todos lo sabemos, ¿no? Que estaban con Fox Studios, que ahora pues ya forman parte del catálogo de Disney, pero no fueron producidas por ellas en ningún momento, ¿no? Y llevaban la marca de Marvel como Marvel Comics, como editorial. Pero Marvel Studios, como empresa que hace entretenimiento audiovisual, es la primera vez que ofrecen algo de los X-Men. Así que pues bueno, poco a poquito, pero pues eventualmente volverían los X-Men a la pantalla grande en algún momento de la vida. Dice Kevin Feige que todavía no, pero pues que en algún momento. Entonces es el primer pasito para algo así. Bueno, sí, ya para que los exégetas que están friega y friega con eso, ya, a ver, ahí va. Ahí les van las migajas, dejen de fregar. Ándale, sí. Pero eso es hasta el 2023, o sea que va a tardar un ratito. Sí, pero ya que tengan migajas y no muelan. Exacto. Así es, carnal. ¿Y qué más tenemos por ahí? El comentario hermano, pues, hablando de X-Men, pero más bien de un artista, de un escritor que ha trabajado recientemente en X-Men. Pues me encontré el anuncio de un cómic muy curioso, que la verdad me llamó mucho la atención. Que no sabía que es como secuela de otro cómic que ya tenía este autor, pero ahora les cuento porque se me hizo muy curioso. Este título va a ser una coproducción entre Image Comics de Estados Unidos y la editorial francesa, voy a masacrar a su idioma, disculpen, Dupuis, no sé cómo se pronuncia, pero esta editorial. Esa. Va a ser una coproducción entre estas dos empresas. La va a escribir Cy Spurrier, que ya por ahí platicamos hace poco de Way of X, por ejemplo, la chulada de cómic, con arte de Matías Vergara, que hizo este cómic llamado Coda, donde habían trabajado anteriormente, y el colorista Mateus López, con S, por cierto. Y la particularidad de este cómic es que va a ser mudo, no va a tener diálogo, se va a publicar al mismo tiempo en Francia y en Estados Unidos, y está pensado para hacer una miniserie de 4 números a tamaño doble, o sea, 4 números de 48 páginas por lo menos. Y el primero estará saliendo en febrero del 2022. Y en Francia saldría un poquito después. Bueno, un poco después, en junio de 2022. Yo me imagino que saldría ya como recopilado. O sea, para que sea pues más acorde al mercado francés. Entonces, pero más o menos digamos que estarían cerca las publicaciones, pero para cada uno de sus mercados. Pero pues sí, se me hizo muy curioso. La portada se ve muy padre. Básicamente es un chavito, es un niño acompañado como de un robot, con una armadura gigante. Se ve muy, pues no sé, medio Ghibli, medio Kamandi, medio, no sé. Está muy muy bonita la portada, y el hecho de que sea un cómic que va a ser narrado con puro arte secuencial, que no va a tener diálogos, y que les permite pues hacer eso de manera más fácil, ¿no? Publicar en ambos, entre comillas, idiomas, porque pues solamente el copy y el título pues van a ponerle ahí en impreso. Pero pues se me hace interesante el proyectito, y más siendo de Cy Spurrier, creo que no sé si haya hecho algo así en su vida antes, pero se me hace un reto interesante, se me hace un muy buen escritor. A ver qué tanto sale esta colaboración con este artista Matías Vergara para una historia completamente silente. Entonces, ese tipo de cómics siempre me llaman mucho la atención, me gustan mucho. No digo que todos los cómics deberían ser así, pero cuando sacan ese tipo de secuencias o números especiales
como lo hizo Marvel hace muchos años, ¿no? Con una iniciativa que se llamó Offset, que todos los cómics de un mes no llevaban diálogo. Por ahí en el 2004 o 2003, no me acuerdo qué año fue. Me llama mucho la atención. O sea, no es nada fácil, está complicadito de contar y que la gente lo entienda, sobre todo cuando eran, no sé, publicaciones serializadas. Esto es un proyecto completamente nuevo, así que pues, no sé, es uno que sí le tengo particular interés, a ver qué tal está ya que salga. Sí, bueno, y confíen en Cy Spurrier, ¿no? El dude sabe hacer sus cómics. Sí, no, de que sabe, sí, no lo dudamos, es un muy buen escritor, ¿no? Estaría curioso que si algún, o sea, no va a pasar, pero si alguien aquí en México se animara a traerlo así de, pues, ¿qué edición traemos, no? Sí, ojalá no me tocara a mí traducirlo, porque... Yo creo, y aquí es esa especulación salvaje, que un cómic de ese tipo jalaría más si, aquí en México, publicado estilo Francia, sí, de un jalón. Sí, en un álbum, ¿no? En un recopilatorio. Sí, sin Yo duda. creo. Si somos un mercado, o sea, pegado a Estados Unidos, pero somos un mercado muy distinto, ¿eh, chavo? Sí, chistosito. Nos gustan los recopilados normalmente, ¿no? Nos gustan los recopilados, nos gusta más el manga, Ujú. mucho más. Aquí hay una cantidad enorme de manga que en Estados Unidos apenas tiene unos años que ya también tienen variedad en eso. Sí, estamos raritos. Sí, nos llegan aquí cosas primero que allá, como Dragon Ball, aquí llegó primero. Caballeros del Zodiaco ni se diga. Muchísimo manga que yo ni conozco, ni tengo idea que existe. Sé que primero se está publicando aquí en México y después en países de habla inglesa, ¿eh? Cierto, incluso hay líneas, están llegando empresas como Manga Line, que está trayendo mangas cortitos, de 4 tomos, de 5, que pues en Estados Unidos no llegan y que pues son licencias que a lo mejor en otros países latinoamericanos funcionan, o tal vez no, pero pues que sí en inglés aún no se consiguen, entonces pues interesante. Fly, por ejemplo, las aventuras de Fly apenas va a salir en inglés, fíjate. Sí, Dragon Quest. Uh-huh. Para Que mí las aventuras de Fly, pero bueno. Sí, que aquí llegó. Sí llegó, ¿verdad? David, sí, Editorial Beat lo sacó. David. Completo. ¿Acabó? Sí, Completo. completo. Santo Dios. Y ya no lo puede sacar nadie porque lo tiene Planeta, pero bueno. Mm. Así que, O sea, por un lado, qué mal, por otro lado, no sé. Tampoco se pierden de tanto. es lo que me dices, ¿no? Que los últimos volúmenes pues, como que ya no tanto, ¿no? No, los últimos están buenos, pero son como 30 o 30 y tantos. Pero digamos que del 20 al 30 y último, sí, como que... En fin. Ya se ve que era el mandato ahí de, oye, se está jalando bien el manga, síguelo sacando. Oye, pero ya quiero... Haz más. Ok. Tú ve cómo le haces, pero haces más, ¿no? A ver qué publicas. Oye, no va a tener sentido. Es que ¿quién le importa? Es manga, es cómic. Tú date, ¿no? Tú date, hombre. Así es, carnal. Y ¿qué más? Pues ya casi para cerrar, yo creo que esta primera mitad que va a estar cortita, ¿no? Porque pues, no hubo mucho movimiento. Pues les quería hacer una recomendación. Ahorita, aprovechando que hubo una serie de descuentos, pues conseguí un cómic que la verdad tenía muchas ganas de encontrarlo, pero pues estuvo agotado un tiempo. O sea, la primera edición se agotó muy rápido. La segunda edición estuvo ya muy cara, o sea, no bajaba de 800 pesos o algo así. Y la verdad es que le tenía ganas, pero pues también sabía yo que era un cómic pues más bien cortito. Es un hardcover de 160 páginas. Y afortunadamente lo encontré en un descuento bastante interesante. Dije, pues ahora es cuando. Y me llamó mucho la atención porque, uno, el tema. Dos, los artistas involucrados. Y tres, el prólogo. porque la verdad sí, debo admitirlo, también eso me llamó la atención. Este cómic se llama Bowie, Stardust, Rayguns and Moonage Daydreams. Que efectivamente es una... Pues no es biografía, pero sí. Es una historia de la vida real, pero no. Es una cosa rara. La verdad es una cosa rara sobre la vida de David Bowie. Específicamente situada, o podríamos decir protagonizada más bien por Ziggy Stardust. O sea, no es... O sea, sí habla de David Bowie, pero el periodo de tiempo donde más se desarrolla esta historia es en la etapa de Ziggy Stardust y tantito de Aladdin Sane. Es como que el remanente. Ahí sí, aparecen
todas las personalidades de David Bowie en esta historia, pero básicamente ellos dos son los que nos van llevando a través de un viaje bastante loco, bastante viajadón acerca de su vida, la creación de sus personajes, de su música, cómo conoció a diferentes artistas. Hay algunos paneles donde aparecen, la verdad, pues qué buena onda que consiguieron, pues que accedieran a poner la imagen de sus derechos de la imagen. Pues aparece Queen, aparece por ahí Alice Cooper, por ahí también me recuerdo que estaba Lou Reed, por ejemplo, y Elvis. Incluso hay un panel ahí donde conoce a Elvis Presley en los años 70. Entonces, la verdad está muy, muy interesante, muy, muy divertido. O sea, pues, insisto, es entre biografía y como que no. De repente entran ahí unas cosas medio locas. Todo esto escrito por... El escritor se llama Steve Horton. La verdad no conozco qué haya hecho anteriormente Steve Horton. Te soy muy honesto. Pero a quien sí ubico perfectamente es a los artistas, que la verdad hicieron un trabajo fantástico. Son unos de los dibujos más hermosos que he visto en una publicación en cómic. Es Michael Allred y su esposa Laura Allred. ¡Wow! O sea, de por sí tienen un manejo increíble de la página, de la narrativa, un estilo en apariencia sencillo, en apariencia fácil de imitar, pero la verdad está bastante complicadito. Y aquí le echan mucho detalle a las facciones. Hay unos paneles donde vamos progresando la edad de David Bowie a través del tiempo, y es increíble cómo va retratando de manera perfecta cómo pues Bowie va avanzando en su vida y en su edad, y sigue siendo David Bowie en el dibujo, pero cada uno de ellos cambia el lenguaje corporal, cambia ciertas partes de la línea de expresión, el cabello, etcétera. Es una combinación perfecta en esos paneles. La verdad, muy, muy bien hecho. Michael Allred es súper fan de David Bowie, se nota. Y aparte de todo, trae una pequeña introducción de Neil Gaiman, que por cierto fue su cumpleaños hace un par de días, para cuando escuchen esto. Y justamente me llegó en el cumpleaños de Neil Gaiman en este librito, y dije, mira, ¿quién lo diría? Pues vamos a leerlo. Y me leí la introducción pensando, pues, órale, por su cumple del buen Neil. Y ya me seguí con el cómic. Normalmente se hubiera ido a la poderosísima pila tóxica por un rato, pero no lo pude soltar. La verdad me gustó muchísimo. No soy, o sea, sí me gusta David Bowie, me gusta su música. No soy así tan fan como decirte, como de Queen, ¿no? Que la verdad tú sabes que soy mega fan de Queen. Pero pero el trabajo de David Bowie me gusta mucho. Y la verdad este trabajo biográfico en cómic acerca de David Bowie, muy muy recomendable. Si lo pueden conseguir, échenle un ojito. No sé si está en español, yo lo compré en inglés, pero si lo logran conseguir, la verdad les lo recomiendo mucho. Sean o no fan de David Bowie, por lo menos si conocen quién es, alguna que otra canción, seguramente les va a hacer sentido. Pero se los recomiendo como documento histórico, por la historia que maneja, que está muy bien hecha, pero sobre todo por el arte. El arte vale cada peso, las páginas es una gloria de ver cada una de ellas. Muy, muy recomendable. Ojalá que le puedan echar un ojito. Se llama Bowie, Stardust, Rayguns and Moonage Daydreams. Referencia evidentemente a muchas de las obras de David Bowie. La verdad, muy, muy padre, carnal. Ok, nice. Así es, mi buen hijo. Y pues yo creo que nos vamos a un pequeño cortecito, ¿te late? Sí, rápidamente. Perfecto, vamos a un pequeño corte. ¿Alguna recomendación musical, carnal? Sí, bueno, hay una nota rapidísima también relacionada de música y cómic y videojuego. En fin, ¿se acuerda de todo el relajo que hubo hace unos meses por el relanzamiento del videojuego de Scott Pilgrim? Que ya no podían porque habían brocas de derechos y que no tenían el máster. Ahí habían toda una bronquísima. Uh-huh. Pero como jaló bien y a la gente le gustó, anunció el dude que hizo la música para ese juego, que se llama Namaguchi. Es que es un colectivo también ahí chistosito. Hace mucha música retro, como de 8 bits. Uh-huh. Y van a dar un par. Si andan por ahí en Los Ángeles o en San Francisco en enero del siguiente año, finales de enero, no me acuerdo bien qué días, va a haber un par de conciertos de Namaguchi tocando todo el soundtrack completito del videojuego de Scott Pilgrim. Por ahí lo estuvo presumiendo ¿cómo se llama? ¿Brian Lee O'Malley? Brian Lee O'Malley, por ahí lo estuvo presumiendo. Y dije, ok, nice. Escuchen el soundtrack, está muy padre, está muy bonito. ¡Wow! ¡Qué buena onda!
Muy bien, carnal, pues nos vamos con esta recomendación del soundtrack del videojuego de Scott Pilgrim. Es Scott Pilgrim vs. The World se llamaba, me parece, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que sí, exactamente. Y con eso nos vamos a esta recomendación musical del Café Comiquero y regresamos en un ratito. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero. Después de esta pequeña pausa musical, se recomendó ampliamente el soundtrack de Scott Pilgrim del videojuego, que pensamos que no volvería a salir, pero ahí está el videojuego y pues la verdad tiene un muy buen OST, ¿eh? Es de esos que antes cuando podíamos poner música con copyright lo ponía de veces de fondo en el café, pero pues ya no se puede. Porquerías. No, pero escúchenlo, la verdad está bastante bueno. Y carnal, llegamos al tema central esta semana, que después de mucho tiempo, la verdad, no habíamos hablado de manga en mucho tiempo, ¿eh? Ya tenía rato, mucho rato de hecho. Sí, porque pues normalmente estamos muy acostumbrados, al menos en México, ¿no? Que las series de manga tienen que ser largas como la Cuaresma, ¿no? Es que si no, no enganchas ahí al consumidor final y cómo sacas para los bonos de fin de año de las editoriales. Sí, exactamente. Y cómo sacas los bonitos box sets y toda la onda, ¿no? Sí, y más ediciones y demás. No jala, dude, no jala. No es negocio, ¿no? Acuerdo que luego tienes que estirarlo tanto en la historia que acabas haciendo cosas como en Dragon Quest o Dragon Ball, ¿no? Yo nunca he terminado de leer Dragon Ball. Sí se estira mucho, incluso en manga. Sí, bueno, hay muchas cosas que salieron en el anime que son muy de relleno, pero sí, la neta sí se estira. O sea, sí. ¿Sabes cuál? Yo la tengo en alta estima, pero siendo muy honestos no es tan buena porque la forma que lo estiraron, la saga de Cell. Órale. La debut tenía un poquito más de sentido de que quería hacer algo diferente y regresar a una onda un poco más comédica, pero con Cell se tomó Toriyama muy en serio a sí mismo y estiró demasiado las ideas desde mi punto de vista, pero pues le seguían pidiendo, o sea, oye, pues esto jala, dame más, ¿no? Y como Toriyama tenía que comer, decía, pues órale, va. Y fíjate que hay autores que les gusta hacer series largas, ¿no? Y muy largas. Incluso la autora de la que vamos a platicar el día de hoy ha tenido muchas series muy largas. La verdad es muy prolífica. Toda una vida de trabajo. Admirable, la verdad. Reconocida recientemente en el Festival de Angoulême. Tarde, pero reconocida. Hablamos de Rumiko Takahashi y esta obra en particular, que es de esas cosas raras que Rumiko se puede dar el lujo de hacer. Que son series más bien cortitas, a lo que van, con una idea interesante, bien planteada, y que funcionan bastante bien, y que honestamente, hacer una serie muy larga de esto, quizás hubiera podido, pero me encanta la síntesis que manejan cada una de sus historias de esta saga, podríamos decir que es Mermaid Saga, la saga de las sirenas, que hasta donde recuerdo aquí en México no se ha publicado todavía. Y es una edición que recientemente leímos de Viz Media, que pues sabemos que Viz Media tiene ahí pues un buen cacho del mercado del manga traducido al inglés, en su línea que se llama Viz Signature, que la verdad están re bonitas, carnal. No sé a ti qué te pareció la edición, pero están bien padres. Sí, están muy pachonas. Sí, acabados así bonitos. La verdad está muy padre la edición. Y te digo, es de esas rarezas que Rumiko se puede dar el lujo, ¿no? De hacer historias cortitas, dentro de lo que cabe, cortas, en lo que incluso se realizaba otras historias muy largas, ¿no? Como Ranma y medio, como Inuyasha, que creo que hasta la fecha es su serie más larga. Recientemente Panini estaba sacando otra que se llamó Rine, creo que ya está completa. Otra que se llamaba Mao también. Pero me gustó mucho encontrarme con esta versión de Rumiko. O sea, como que con historias más concisas y muy bien contadas. Y eso sí, como dice mi hermano, pues no muy aptas para estar leyendo mientras estás comiendo, ¿verdad? Sí, hablan mucho de comer cosas raras. Y fíjate que bueno que lo mencionas porque la historia de publicación de Mermaid Saga es muy extraña.
Fue de los, o sea, empezó siendo uno de los primeros trabajos de Rumiko Takahashi como autora profesional. El asunto es que lo dejaba por un buen rato y después de mucho tiempo, así como que, ay, quiero regresar a hacer algo de Mermaid Saga y sacaba otro capítulo. Terminaba ese capítulo, todo iba bien y bueno, yo quiero hacer otra cosa. Se dedicaba a hacer alguna otra de sus obras bastante largas. Pasaba el tiempo de, ay, Mermaid Saga, ahora quiero hacer esta otra cosa en Mermaid Saga. Y así se la fue llevando. Es una publicación rarita, la verdad. Ahorita ya están publicados se hicieron ya en total 2 volúmenes, por lo menos hasta ahorita. No sé si en algún momento la señora Takahashi vaya a decir, vamos a sacar otro. Quién sabe, ¿no? Uno nunca sabe en este mundo loco. Pero sí, tuvo una historia de publicación extraña. De repente se siente el que sí sientes que hay un interludio o hay un pedazo de tiempo extendido entre ciertos capítulos y otros. Es normal, o sea, después de todo estamos hablando de que lo dejaba así en el tintero por varios años. Así que también la experiencia de leerlo es un poquito chistosa. No desmerita nada, ni mucho menos. Simplemente es rara. Es un poquito extraña. Pero es una obra que me gustó mucho. ¿No? Ya sabía yo que Rumiko Takahashi... Rumiko Takahashi no es Ranma y medio. Yo creo que es lo menos que... probablemente de sus obras sea la segunda más famosa, pero no es la más representativa. Rumiko sí es más, como que es más canija. Tiene un lado acá, como la fuerza, ¿no? Oscuro y edgy y lleno de maldad o no sé qué. Y lo muestra. Y le gusta de repente explorar ese tipo de cosas, temas más oscurones. Y aquí es donde se da vuelo, chamacos. Aquí sí está está mórbido el cómic, habla un montón de morirse o de no morirse, dependiendo, ustedes decidirán, de comer cosas que no debería estar uno comiendo. No es súper gráfico, también eso hay que decirlo, tiene... no es como otros mangas más del estilo, por ejemplo, de Berserk o Attack on Titan, donde de veras son muy gráficas, las escenas de violencia son muy gráficas. No, aquí no son tanto, pero sí hay algunas cosas bastante crueles. Y creo que es lo que acaba pegando más es no lo que te muestran, sino el contexto y lo que viven los personajes, por lo que acaba siendo todavía muy fuerte el shock, ¿no? Sí, exacto. Sí. Es ponerte las escenas que tienen shock en el momento exacto. En el momento en el que te da ñáñaras, en el momento en el que sientes acá como que feíto. Y para eso... ¿Y sabes qué? Reitero mi punto de que se siente la lectura un poco rara. En los primeros capítulos, pues es que Rumiko estaba chava, se le hacía fácil. Lo hacía bien, pero le faltaba un poquito de punch. Se ve que en los siguientes como capítulo 2 o 3 ya había pasado un ratito, porque la forma de narrar en que llegan esos momentos de shock se siente mejor. Sí, ahí ya sientes ay, ok, esto sí me sacó de onda. No sé, te digo, cositas raras, particularidades de la publicación de este manga, pero es bastante bueno, de verdad sí deberían compararlo todo el mundo. Sí, honestamente vale mucho la pena. ¿De qué trata y por qué lo de Mermaid Saga, la saga de las sirenas? Pues habla de eso, habla específicamente de sirenas, pero aquí la sirena es un ser, o sea, no es la sirenita, no es Ariel, ni de broma. Y son seres más bien mitológicos, a veces, no sé tu opinión, pero a veces tratados, incluso en el contexto de la historia, a veces tratados como ganado o animales, a veces tratados como personas. O sea, hay una línea muy delgada entre cómo de repente visualizan a la sirena, ¿no? Como un ser, pues, para consumo, prácticamente para comérsela, o también un ser mitológico. Y de repente, por ahí, al menos en el primer tango, en el primer Shinkobon, porque es una edición grandota, técnicamente es como si fuera un ómnibus, podríamos decirlo. De repente la sirena es monstruosa, de repente es hermosa, hablan, a veces no, pero como que a lo largo de toda la historia está presente el concepto de una sirena, pero sí diferente al imaginario colectivo, ¿no?
No sé, quizás hace más años si te hubiera dicho, sí, sí se aleja mucho del imaginario colectivo. No sé, duda. Ahorita, por alguna razón, hay muchas historias con sirenas. Bueno, no sé, no es que sea por alguna razón. A la gente le gustan las sirenas, le gustan estos asuntos, pero siento que más bien el fluke, o sea, el punto rarito, fue la sirenita de Disney. Ese es como que ese es el rarito, ese es el que casi no hay. Muchas de las otras historias ya. Incluso hay una película que se llama La Sirena y es de terror y no sé qué. Y son este tipo de sirenas, sirenas canijas y malditas que comen gente y les gusta comer gente. Siento que es más bien, este es más representativo de cómo tenemos en la cultura popular en general consideradas a las sirenas. Digo, el fluke es la de Disney, ese es otro asunto, pero es nada más uno, pues. Creo que tienes razón, sobre todo porque pues es la sirena, está muy, muy emparentada con la sirena mitológica del mito griego, ¿no? Si mal no recuerdo, era Teseo, que estaba atado es la imagen clásica, ¿no? Atado a un mástil para escuchar el canto de la sirena sin volverse loco e ir hacia ellas, ¿no? Porque normalmente lo que la sirena hace es atrae a los navegantes con su canto y pues acaba, pues, en algunos casos devorándolos, simplemente matándolos, etcétera. O sea, se vuelven criaturas peligrosas, ¿no? Pues sí, o sea, quizá la sirenita de Disney, como dices tú, es el error. ¿Sabes también cuál? Splash, una película ya hace muchísimos años, con Tom Hanks, un Tom Hanks muy joven, donde sí, era una sirena, no me acuerdo quién era la sirena, pero también era una actriz muy famosa. Pero sí, o sea, era como la sirena buena ondita, ¿no? Pero sí, en las demás, hasta por ejemplo en Harry Potter creo que salen sirenas, pero son malignas. Las de Peter Pan creo que también no son no son muy buena onda que digamos. Sí, si quieren sirenas canijas, miren, pongan la palabra mermaid en Webtoons y van a ver cada hija historia que es de, oh shit, ¿En ok, serio? cada quien. ¿En Webtoons? Uy, sí. Sobre todo en Webtoons. Wow. Les encanta, ¿eh? Les encanta ahí las historias sórdidas de sirenas. Hay uno incluso que es una adaptación de una serie de libros, creo, o un solo libro, ya no me acuerdo. O sea, hasta el nombre, ¿no? Se llama Ice Massacre, la masacre del hielo. Y son sirenas, pero sirenas. Ves que aquí, por ejemplo, en Mermaid Saga, pues son sirenas de un mar cálido. O sea, los mares de Japón pueden llegar a ser muy fríos, pero en el sur de Japón son más bien calurosos. No, imagínate unas sirenas, pero de estilo Inuit. Órale. O sea, tiene cierto sentido de que por el tipo de clima y todo, tienden a ser muchísimo más carnívoras y canijas, ¿no? O sea, Como una orca, ¿no? va algo lento ese webtoon, pero está bueno y está cruel. Wow. Y me dicen que el libro nada que ver, que está súper, súper cruel. Oh my god. Sí, para que vean que las sirenas así como que buena onda, pues no son mucho, ¿no? No, le digo que a la gente le gustan los monstruos. Y Nada de que Ariel y bajo el mar, ni que no, les gustan los monstruos. Y de eso hay mucho. Hay mucho, curiosamente, o sea, para no ser un manga tan explícito, ¿saben qué? Sí hay bastante body horror. Ahora te estaba viendo aquí rápidamente. Sí hay bastante body horror en Mermaid Saga, pero no explícito. Es raro. Se me hace raro decir eso, pero bueno. Hay, la primera historia, pues como dices, sí se nota el paso del tiempo en el dibujo, sí se ve un dibujo como, pues más Ranma en medio. De hecho, el protagonista de la historia, tenemos básicamente dos protagonistas, una chica y un chico. Muy Rumiko Takahashi, muy de ella, ¿no? Ranma y Akane, Inuyasha y Kagome. Y acá pues básicamente son dos, ¿no? Que son, ¿cómo se llama? Yuta y Mana. Mana es una chica, pues que básicamente la estaban criando unas sirenas para después comérsela. y Yuta es un ser, es una persona, un ser humano, que tiene una particularidad, es inmortal. Y es inmortal porque, y eso es algo que hace Rumiko muy bien en todas sus historias, establece ciertas reglas de lo inverosímil que las hace funcionar a lo largo de sus obras y sabe respetarlas muy bien y jugar con ellas para crear conflicto, para crear tensión, para que el espectador el lector o espectador cuando son series animadas pues tenga esa sensación de que las cosas quizá sencillas de la vida o las cosas más
más disparatadas que puedan ocurrir son reales y que pueden afectarle a sus personajes. Eso creo que Rumiko es de las escritoras que siento que lo hacen mejor. De repente hay escritores o artistas que sin querer llegan a traicionar un poco algunas cosas de los conceptos que ellos nos ponen en aras de avanzar la historia o como tú quieras, pero Rumiko creo que lo cuida mucho. Y algo que está... O puedes traicionarlas en aras de mantener la historia por como 10 volúmenes extra, como en Dragon Quest. ¿En serio? Sí, hay que ser sinceros, sí. Oh my god. Y aquí, bueno, lo que establece como regla Rumiko y que nos acompaña a lo largo de toda esta historia, los diferentes capítulos, es que la carne de las sirenas se come. Y comerla tiene su riesgo. Es un volado. Te pueden pasar 3 cosas. Te puedes morir en el momento, así, presa de dolores horribles, vomitando sangre, vomitando los intestinos y todo. No tan gráfico, pero sí se ve doloroso, honestamente, las escenas en las que vemos muerte por haber consumido la carne de una sirena que se convierte en veneno para tu ser, ¿no? Hay otra posibilidad, que te conviertas en una especie de monstruo, en un, pues, como, ¿qué será? Como un batracio gigante horrible, ¿no? Como un ser sacado de la imaginación de Lovecraft, una cosa así. Sobrevives, pero quedas como monstruo así horrible. Incluso perdiendo la capacidad de pensar a veces. O sea, mal. Y hay otra opción más que te puede pasar. Que sobrevivas. O sea, te sientas malito, te sobrevivas. Quedes como humano, pero seas inmortal. Entonces, a lo largo de la historia de Mermaid Saga, tenemos mucho de eso. Tenemos varias veces en que la carne de la sirena es consumida y vemos momentos en los que hay monstruos, donde hay muertes, y de repente uno que otro inmortal. Y Yuta es uno de ellos. Pero ¿qué es lo que...? O sea, ese planteamiento se me hace muy interesante. O sea, tenemos un mundo en el cual existen estas sirenas, están estas reglas de qué puede pasar si consume su carne. Y bueno, yo me hubiera preguntado, ¿y ahora qué? O sea, ¿cuál es el conflicto? ¿Qué hago con esto? ¿Y qué es lo que decide hacer Rumiko? Pues básicamente, como normalmente lo hace, nos enfocamos en una pareja que puede o no ser romántica, pero pues normalmente es esa dualidad la que veo que le gusta mucho manejar en las obras que he leído de ella, que es Mana y Yuta. Y Yuta quiere algo muy en específico. ¿Qué es lo que busca el buen Yuta, carnal? Morirse, bueno, no morirse, sino dejar de ser inmortal. Exacto. O sea, Que a la postre significa que se va a morir. Es bien curioso, está consciente de eso, ¿no? O sea, va a abandonar su inmortalidad y sabe que en algún momento va a morir, pero no es como que él quiera morirse hoy, ¿no? Sí, o sea, porque o sea, también Rumiko pone esa regla, si hay cómo matar a un inmortal, porque lo mata, o sea, a cada rato lo matan, ¿no? Y digo que es muy mórbido, les digo, es muy, muy mórbido este manga, a cada rato andan matando a nuestros protagonistas, pero como se tragaron carne de sirena y sobrevivieron, pues reviven, así de sencillo, después de un ratito, ¿no? Después del ratito de regenerarse ya reviven. La forma de matarlos es cortándoles la cabeza, así que técnicamente Yuta podría decir, bueno, pues ya me hartó esto, y a ver, me apachurro la cabeza con una prensa hidráulica, a ver qué hago, y ya, adiós, santo remedio, pero no lo hacen, no es su idea. También eso está padre, porque te ponen la regla de lo que quiere el personaje. Sí quiere terminar su inmortalidad, pero no significa morirse en el momento. Exacto, él quiere recuperar una vida normal, o sea, técnicamente tiene el cuerpo y la juventud de un chico de que te gusta, no más de 20 años, ¿no? O sea, es un hombre muy joven. O sea, pero tiene 500. Pero tiene 500. Entonces, él ya vio, y Rumiko juega mucho con eso, nos lo cuenta, incluso hay capítulos en esta historia que están contados en flashback, donde él ya vivió amores, ya vivió desamores, por lo que entiendo procuró no dejar descendencia porque pues sabe lo que puede pasar, ¿no? O sea, finalmente pues le tocaría ver morir hijos, nietos, etcétera, y él seguir vivo, ¿no? O sea, es un hombre que está cansado de ser inmortal porque es pues ese dilema de la inmortalidad. O sea, tú eres inmortal, no te vas a morir, pero pues todos a los que conoces, amas, significan algo en tu vida, pues se van a ir extinguiendo poco a poco, porque es la regla natural de la vida, ¿no? Pero tú no. Cosas que se han explorado en N cantidad de obras. Y Rumiko llega a través de Yuta a la misma conclusión. O sea, quiero envejecer y quiero recuperar esa vida normal. No me quiero morir ahorita, pero algún día. Pero si me pongo a pensar incluso, después de 500 años de vivir y todo eso, diferentes eras, y saber que ahora sí te vas a morir,
o sea, eventualmente es un mindset muy específico, muy... No, o sea, obviamente no estamos en una situación así, pero es difícil llegar a imaginar cómo podría pensar una persona así, ¿no? Y esa es una de las fortalezas del personaje y de la historia en general, porque Yuta muchas veces lo que hace Rumiko para darte entendido de que de veras ya tiene, o sea, a veces se te olvida que tiene 500 y pico años porque se ve muy joven, pero para recordarte que en realidad ya es una persona muy, muy vieja, Yuta actúa a veces con una frialdad muy canija, ¿eh? O sea, y es un tanto cínico y es medio desagradable a veces. No es el protagonista más fácil de querer en una historia. Y una vez más, es que es a propósito, porque te tiene que recordar, o sea, el mismo personaje te tiene que recordar de, ya estoy harto de esto. Y fíjate que es un doble reto, ¿no? Como creativo. Tienes un personaje que, si bien no es detestable, no es la persona por la que normalmente pues, seguirías el manga, ¿no? O sea, no es el héroe prácticamente. No, así que por eso le tiene que poner un complemento, que es Mana. Y Mana también tiene una historia, honestamente, muy fea. La verdad está muy... Sí, miren, no es mala onda, nadie la pasa bien en este manga, ¿eh? No, nadie. Parece historia de Junjito, pero menos feo, ¿no? O sea, menos gráfico, pero igual de feo, ¿eh? ¿Qué onda con Mana? Pues Mana básicamente es una jovencita de igual unos, ¿qué? 15, 16 años, ponle. De repente veo mucho de Kagome, veo mucho de Akane. Sí, la neta sí. Es mucho de eso. A veces incluso la propia actitud, ¿no? Como más ruda. Cuando la conocemos, pues vive en un entorno como de película de terror japonesa, la neta. Porque la tienen en una, pues, como una suerte de templo, más o menos, pues cuidada por una serie de mujeres, la mayoría de ellas ya de edad avanzada, y ella es mala con ellas, o sea, las trata feo y le dice, eres una inútil, quítate de aquí, y una de ellas, como una matrona prácticamente le dice, no, es que usted, señorita Man, ha crecido y está muy hermosa, y la adula constantemente. Es de esos settings así como que dices, ok, esto está muy feo y algo malo va a pasar, ¿no? Sí, desde el primer momento dices, esto no va a acabar nada bien. Estás esperando el momento en el que dices, a ver, ¿cuál es el instante en el que todo se empieza a ir al carajo? Pasó hace como 5 páginas, solo que no te diste cuenta. Ándale, exacto. ¿Y por qué la tienen en esa isla? Bueno, pues en ese templo la tienen tan cuidada, etcétera. Todo el tiempo le llevan la comida a la cama, hablan de que la tienen que sacar a que le dé el solecito, porque no camina, pero... ¿Por qué no camina? Porque no la dejan caminar. Ay, Dios mío. Digo que no nos habíamos dado cuenta de que las cosas estaban así de feo. Qué curioso que habías mencionado cuando empezó el programa, que a las sirenas las trataban, o sea, el tratamiento que se les da en este mundo es a veces casi de ganado, porque la forma en la que vemos que tratan a nuestra protagonista en esta las primeras partes de la historia es básicamente como ganado. Como puerquito de engorda. Sí, de que no los dejan salir, no los dejan moverse para que la carne tenga cierta propiedad, o sea, así es eso, en fin. Y esta Mana no camina porque le pone una especie como de grilletes en los pies. Son grilletes de madera, de esos con los que no puedes pues, ni dar un pasito, ¿no? Y así ha estado toda su vida. O sea, nunca ha caminado. O sea, sus piernas técnicamente podrían funcionar, pero pues no las usa. O sea, no sabe usarlas, ¿no? Sí, te digo, ya desde el principio empiezas a ver que es esto se iba a poner feo. Que fíjate que no sé si sea la intención, a lo mejor estoy viendo las cortinas azules, carnal, pero el hecho de que nuestra protagonista empiece su vida como una mujer pues técnicamente incapaz de caminar, o sea que sus piernas son inútiles, pues es un poco el paralelismo con una sirena. Pues una sirena no tiene piernas, pues ella técnicamente tampoco las tenía, ¿no? Sí, ahí sí no creo que estés viendo las cortinas azules, ahí sí creo que las estás viendo bien. Ah, bueno.
Bueno, o si están azules nada más las cortinas, los dos estamos haciendo más de lo que nos pide el autor, pero bueno. Y el conflicto se desata cuando Yuta llega a esta cercanía, es una islita donde está este templo, pues buscando algo, buscando una sirena. ¿Y por qué quiere una sirena Yuta si ya es inmortal? Porque técnicamente alguien en algún momento de sus 15 años de vida le dijo, la única forma en la que puedes dejar de ser inmortal es con la... Le dice una noción muy vaga, con la ayuda de una sirena. Así de, ¿cómo te va a ayudar? Pues quién sabe, ¿no? Pero tú encuéntrate una y luego hablamos, ¿no? Así de, miren, así como es este mundo, me imagino, o sea, imagínense cómo deberá ser el raciocinio de Yuta para este momento de, bueno, si se supone que tengo que encontrar una sirena para que me quite la inmortalidad, probablemente me la tenga que comer. Es muy probable, o sea, decir como que, pues, bueno. Que no que llegamos a eso, o sea, no es por darles el spoiler, no se llega todavía a esa conclusión, pero sí sientes que ese es el asunto de tenemos que comernos a otra, ¿verdad? Así ya lo hice una vez y bueno. Que por cierto, no es que se la comiera así porque, ay, mira, sirena, qué sabroso. O sea, por error la comió. O sea, no fue algo. Más bien fue algo fortuito, ¿no? Sí, exacto. No fue decisión suya. Sí, no salió a cazar una sirena y se la comió. Porque en todo caso sería una historia muy diferente, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. En ese primer capítulo, en esa primera historia, pues nos ponen estas reglas, nos cuentan que Yuta llega a esta villa. Las mujeres del templo prácticamente lo matan, defendiendo a sus ojos a esta mana. Y sí me llamó la atención de que pues, lo primero que ves es lo ves morir atravesado por una lanza y al rato ya está mejor de salud. Dices, ok, es inmortal, ya le cachas, ¿no? Pero ¿cuál es el secreto de estas suerte como de sacerdotisas, etcétera? Todas son sirenas. Todas son sirenas y lo que estaban haciendo era engordar a un ser humano para después comérselo. Eso les devolvía la juventud. O sea, es diferente. O sea, un ser humano te tragas sirena y ya sabemos lo que pasa. O te mueres o te conviertes en una cosa horrorosa o eres inmortal. Cuando una sirena come, no, por lo que entendemos, no cualquier ser humano, sino un ser humano que resiste la carne de la sirena, entonces les devuelves poder, les devuelves juventud, o sea, como que las sirenas, es algo que después ya no se explora, pero en esos primeros capítulos está padre. Como que las sirenas tienen un ciclo de vida medio raro, o sea, empiezan, si no les dan de comer cada cierta cantidad de años un humanito así, con ciertas características, como que regresan a su estado feral. Ajá, una sirena como los Trench, ¿no? De Aquaman, ¿no? Todos algo feos, así, ¿no? Ándale, algo así. Por lo que tienen que estar constantemente buscando seres humanos para engordarlos y comerlos. Y lo que dices es que y aparte está muy fregado el asunto. Tienen que engordar o tienen que alimentar a este humano. Normalmente una humana, o sea, hasta donde entiendo creo que tienen que ser mujeres. La tienen que alimentar con carne de una de ellas. Al grado de que constantemente tienen que estar sacrificando a alguna de ellas para dársela de comer a la humana que después se van a comer. Está complejo su sistema alimenticio, ¿no? Sí, porque tiene, o sea, el chiste de recuperar pues poder y belleza y juventud y demás, es que te tienes que comer a un humano que haya sobrevivido, que sea inmortal, por haber comido la carne de la sirena. Sí, es una regla muy chistosa y fea. Y que sin embargo le funciona a Rumiko para establecerte, como bien dices, que ningún personaje en esta serie la pasa bien. Sí, y también, o sea, pues, ¿qué esperábamos? ¿No? Te dicen que este cómic es de horror y demás. Pues no podíamos esperar que la explicación fuera pachona o algo así. No. Teníamos que vernos. Y si creen que aquí Rumiko les está lanzando una bola curva de, oye, qué horrible cosa, así va a ser todo el... Sí, así es todo el manga y peor. Sí, se pone cada vez más feo, honestamente. Feo en el buen sentido. O sea, no de que sea un mal cómic, al contrario. Pero se pone muy fea la historia.
Algo que normalmente maneja muy bien Rumiko también es que sus protagonistas normalmente se encuentran en lados opuestos de lo que quieren. O sea, acaban siendo, empiezan siendo antagonistas o se odian o simplemente se caen mal, ¿no? O sea, me remito nuevamente, Ranma y Akane no se tragaban. Inuyasha y Kagome, de hecho Inuyasha prácticamente había matado a su versión anterior de Kagome. Y aquí, pues sí, o sea, ellos, Yuta y Mana, pues empiezan enemistados, de hecho Yuta en algún momento la toma como Ren, y al final de esa primera historia acaban siendo aliados a regañadientes. Porque, pues sí, las sirenas, al darse cuenta de que su plan se les iba al demonio, pues se revelan su ser, su verdadero ser, y pues Mana pues acaba también escapando de ellas. Hay una secuencia donde le quita Yuta a Mana ese arnés, ese grillete de madera, se lo quita de los pies. No sé tú, pero yo sentí alivio. Cómo se le veía a la pobre patitas así, pues allagadas y todo. Y cuando empezó como Bambi sobre hielo a pararse en sus dos patitas, híjole, sentí como alivio, pero feo por ella. La verdad está muy bien manejada esa tensión, ¿eh? O sea, mira, para mí se siente alivio en el momento en el que le quitan los grilletes. Empiezas a sentir otra vez feo cuando intenta pararse y no puede. Dices, bueno. Sí, o sea, yo dije, yo creo que vamos a pasar varios capítulos en que se pueda caminar. Aprende relativamente rápido. Sí, y yo creo que la misma vitalidad de haber comido sirena pues le da cierta ventaja, ¿no? Pero, o sea, imagínate una persona que nunca ha caminado toda su vida y de repente le dices, mira, sí te sirven las patas y a ver, date un pasito, pues no va a ser tan fácil, ¿no? Sí, de hecho es imposible. Es lo que pasa con las personas que pasan mucho tiempo paralizadas. Cuando dicen que tienen que volver a aprender a caminar, es 100% literal, ¿eh? O sea, es algo que normalmente hacías sin pensarlo, pones todo tu esfuerzo en ello, ¿no? Una vez más, sí. Hijo, qué complicado. Y aquí, sí, o sea, en algún momento esta Mana empieza a volver a caminar. La primera historia termina con ellos, escapando. Y fíjate que ahora, como me contaste la historia de publicación de este manga, pues bien se pudo haber quedado ahí, en una bonita historia corta de horror, donde pues tenemos estas reglas, tenemos un protagonista a dos protagonistas que pues acaban escapando juntos, dejan atrás un mundo de horrores con estas sirenas en su manera feral y todo el rollo. Ahí se pudo haber acabado la historia. Y lo entiendo, o sea, entiendo que ahí la dejó y después la retomaba, porque el siguiente capítulo, y es algo que veremos constantemente en el resto de la serie, se va mucho al pasado. O sea, la primera historia estaría situada en los años, pues entre 80s y 90s, ¿no? O sea, que era pues, la cotidianidad de Rumiko, seguramente. Y la segunda historia, pues, es hace unos, ¿qué? 200 años. O sea, ya por lo que nos cuentan, Yuta ya tenía ratito de estar, pues, viviendo en esta tierra, pero no estaba, la tecnología y todo eso se veía todavía un Japón, pues, antiguo, ¿no? Uh-huh. Sí, y cuando por primera vez leí el manga, ay, hijo de la fregada, sí sentí mucho el cortón de, ok, ya terminamos la primera historia, donde, pues, Yuta y Mana, o sea, Mana consigue su libertad y se junta con Yuta y se van a explorar el mundo feo y pachón al mismo tiempo y dices, ok, perfecto, vamos a ver las historias de eso. No, los siguientes capítulos vemos un poquito del pasado de Yuta. Ya ahí era inmortal, pero vemos pues sus desavenencias de vivir como inmortal en un Japón casi todavía feudal. Es raro, ¿eh? Es raro, por eso te digo que es un ritmo de lectura muy chistoso para andar leyendo Mermaid Saga. Sí, de hecho la segunda historia técnicamente son 2 capítulos. O sea, la primerita que fue el título que llevaba era simplemente, ahora te digo, por aquí lo tengo en el librito. Bueno, fueron dos partes. La primera historia se llamó en 2 partes. Se llamó A Mermaid Never Smiles. Una sirena nunca sonríe. Fueron 2 partes. Y el segundo arco, podríamos decir,
También fueron 2 partes, se llama The Village of the Fighting Fish, la villa del pez peleador. Y es precisamente esa, esa historia antigua de este Yuta. Y también vemos que hay una chica muy similar, honestamente, a Mana. Eso es algo que a lo mejor, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Eso ya es parte del estilo de Rumiko, pero sí, y creo que más en estos tiempos, en los tiempos que dibujaba estas historias, pues sí notabas que tenía como que un tipo físico para sus protagonistas femeninos y uno para sus protagonistas masculinos y ya, ¿no? Ay, mira, si a Osamu Tezuka le funcionaba, ¿por qué Gerardo Sarumiko no? Ajá, exacto, y Tezuka lo hizo muy bien tantos años, ¿no? Y así fue toda su carrera, así que ni me digan. Así que pues, le funciona. Tiene suficientes diferencias para que veas que es un personaje distinto al otro, ¿no? Pero en la segunda historia vemos cosas interesantes, desarrollos que no habíamos visto. Pues a un ser a un bandido que consume la carne de la sirena y se vuelve inmortal en ese momento. De hecho, como que usan como arma, como truco para poder generar una pelea incluso entre 2 seres inmortales, el que un bandido en ese momento consume la carne de la sirena, no lo vemos que esté sufriendo así por morirse, lo vemos que se pone medio malito e inmediatamente ya es inmortal. Y entonces es un proceso muy rapidito, ¿no? Como que ya aprovechó eso que ya construyó en el capítulo anterior, pero también aquí nos muestran ya más gráficamente qué pasa cuando no te va muy bien por consumirla y acaba siendo monstruo. Esas transformaciones, mucho body horror, la verdad, ¿eh? Sí, y una vez más, no es un body horror súper explícito, pero pues sí, ves gente transformándose así en cosas raras, con apéndices medio raros. ah, Hace muy bien las expresiones esta Rumiko Takahashi para darte a entender que el personaje pues está sufriendo las de Caín y con justa razón. Ajá, y nos establecen algo bien interesante aquí de Yuta, o sea, el hecho de que pues él tiene que pues dejar ir, tiene que puede pasar un buen tiempo quizá en una villa, en algún sitio pesquero, trabajar de alguna cosa, pero eventualmente se tiene que mover cuando la gente sobre todo empieza a ver que pues él no se vuelve cada vez más viejo, ¿no? Sí, porque insistimos, o sea, esta es una historia, sí, ya cientos de años en el pasado, pero Yuta ya tenía un ratito de ser inmortal. Sí, fíjate que eso está padre, es algo que en su momento, una vez más, me sacó de onda que siguiera luego esta historia, después de lo que yo esperaba un manga más serializado, que sí lo es, pero digamos que con sus interludios. Pero está padre ver esas cositas que normalmente no nos ponemos a pensar o que no salen a relucir tan seguido de la vida de un inmortal, ¿no? Que de repente, pues, ¿cómo le tiene que hacer para vivir su inmortalidad? Está bueno, o sea, dándole una segunda leída lo aprecié muchísimo más que la primera vez que lo leí. Y fíjate que después hay 2 historias más donde que son largas. Y la tercera historia, que es igual otro arco de 2 números, que es Mermaid Forest, el bosque de las sirenas. Que por cierto, no me hagas mucho caso, pero creo que hay una versión animada de Mermaid Saga, pero no está todo. Y creo que algún momento de la vida recuerdo que Mermaid Forest sí está en una versión animada. Lo he de buscar en algún lado, pero ¿te acuerdas en aquellos tiempos de que el anime era como muy under irlo a conseguir en VHS piratas porque no había otra cosa? Sí. En alguna de esas convenciones de pues vete a saber cuál, la Poca Roca, no sé, de esos que había puestitos afuera de los eventos, llegué a ver un VHS original de Mermaid Forest. Creo que sí era ese. Era uno de Mermaid, pero no me acuerdo cuál. Estoy casi seguro que era Mermaid Forest. Y en esa original, en japonés, o sea, imagínate. ¿Para qué lo quieren en japonés? Pues ni idea, pero ahí lo compraron luego. Sí, exactamente. Y lo vendían carito, por cierto. Y en Mermaid Forest y en otra historia posterior, Rumiko juega con ¿cómo decirte? Es un cierto tropo de de película de horror, donde tienes a un protagonista o a una persona que está aparentemente atrapada por sus circunstancias, que es a lo mejor víctima de un posible carcelero, y que empiezas a sentir cierta
pues pena por esta persona, por este ser que está sufriendo, pero pues ¿qué crees? Que acaba siendo que realmente el malo de la historia era él. Y el que era su carcelero más bien era un cuidador que pues por amor a esa persona, a ese ser, a esa mujer, a esa cosa, pues termina volviéndose un esclavo, aunque pareciera que a ojos de los demás era el que estaba torturando o manteniendo bajo su yugo a la otra persona. En esta de Mermaid Forest se ve algo de eso. La última historia del primer volumen también recurre un poquito a esa idea y se me hace muy de terror japonés, o sea, o oriental incluso, no necesariamente japonés. Hay varias historias donde pues eso ocurre, donde las expectativas es de que pues la persona a la que estás viendo sufrir termina siendo el malo, ¿no? Y aquí lo hace, la verdad no, esos son giros de tuerca que no había visto cómo los estaba haciendo, hasta que los empiezas a ver de eso, ok. Y creo que Rumiko lo hace de manera bastante bien ejecutada, pero pues te da un twist muy interesante. Sí, es algo que creo que le gustó hacer particularmente en Mermaid Saga, ¿eh? Hay un par de historias también que tienen esa misma tónica de sí, el que piensas que es la víctima, no, ¿qué crees? ¿Qué crees que no? Y cada vez el twist es más cruel, ¿eh? Cada vez se vuelve más cruel, exactamente. Uy, no, en el segundo volumen sí es de, oh, Dios. Hay otra donde también, otra cosa que suele hacer Rumiko también es estirar el concepto de sus reglas sin llegar a traicionarlas y volver y escalar conflicto o escalar circunstancias que hacen que con lo que ya aprendiste antes, ahora digas, ok, esto me suena lógico y quiero ver qué puede hacer con esto. La regla básica de acuerdo de comer sirena es, te haces monstruo, te mueres o te haces inmortal, ¿no? Y estira la idea del hacerte monstruo hay una historia en particular dentro del primer volumen donde vemos a uno de esos monstruos que le llaman almas perdidas. Te digo, muy Lovecraftiano se me hace el asunto. Pero hay una diferencia. Los primeros monstruos que vimos, las primeras almas perdidas eran animales prácticamente. O sea, eran seres que no hablaban, que se movían más por instinto de supervivencia, por hambre, por lo que tú quieras, y mataban gente para comérsela, ¿no? Y en una de las historias vemos algo que tal vez pudiéramos haber pensado que estaba traicionándose a sí misma, pero realmente no, más bien extrapoló su regla, que es una historia protagonizada por uno de estos monstruos, por un alma perdida, que tuvo la fortuna o maldición de estar consciente, de retener cierto nivel de conciencia de su ser anterior como ser humano, hablar relativamente coherente al grado de que pues, los demás personajes se sacan de onda de ver a un monstruo que habla y convertirlo en un personaje semitrágico. La verdad, muy buena historia también. Y es algo que le sale muy bien a Rumiko también. Ya creamos algo con mis reglitas básicas. Hagamos algo bien choncho que no esperabas ver. Pero se queda en esa línea, en ese límite, en el de o traiciono mi idea o lo hago bien. O sea, lleva la idea al límite hasta donde se puede, sin que te saque de las reglas que ya te puso, fíjate. Y sirve también de que es una buena sorpresa. Esa historia de esa pobre cosa que preservó parte de su conciencia, de su humanidad, pues en el cuerpo de una cosa de esas feas que te pasan cuando tragas sirena. Ay, o sea, sí, agradeces la sorpresa, por supuesto, pero hay una parte de ti que dices, fuck, y ahora qué nueva cosa horrible me va a traer, ¿no? Así, ahora por dónde me vas a hacer sufrir, Rumiko, ¿no? Pero bueno, es parte del uno sabe a lo que va y es parte de lo que hacen los buenos autores, que te dan ese tipo de sorpresas, incluso en un mundo en el que ellos ya establecieron reglas muy marcadas. Exactamente. También, fíjate, me quedé pensando, pareciera que todo el tono del manga es muy sombrío, muy denso, muy oscuro. Sí lo es, pero creo que Rumiko se da el tiempecito de, si no hacer chistes, si no hacer humor como tal, juega de repente con algunas relaciones entre los personajes, sobre todo entre Yuta y Mana, lo suficiente para que te sea ligero, digerible, que tenga sus momentos un poquito más tranquilos y como que te dé un respiro, te saque una sonrisa porque se pelearon o se dijeron de cosas,
Pero es nada más un cachitito, ¿no? O sea, es como para que, mira, no está tan feo todo, pero sí, ¿no? Sí, yo le diría que lo hace ameno. Tantito, ¿no? Exacto. Sí, pero por poquito, nada más para que puedas leerlo. Sí, sería muy aburrido que todo el cómic fuera pura tragedia y horror y tripas y cosas así. Sí, sí, no, no lo es, por supuesto que no lo es. Hay momentos más transitables, más digeribles, pero como también toda buena historia de horror, este es uno de las cosas que tiene que tener una buena historia de horror. O sea, sí hay momentos tranquilos, sí hay momentos donde no todo, donde hay como que un respiro para el lector o televidente o lo que sea, pero sabes, o sea, está el lingering thread de que a ver en qué momento esto se empieza otra vez a ir al carajín y es lo que siempre debe pasar. Esa es la idea del horror, de que te dé ñañaras lo que va a pasar el instante siguiente. Sí, porque si siempre estás con la misma tensión, es plano, ¿no? Se vuelve plana tu historia, ¿no? Um, sí, no, o sea, puedes hacer que todo el tiempo haya tensión, pero no la misma cantidad o tipo de tensión. Es un Tiene buen que haber punto. picos y fallos, chamacos. Eso es un buen punto. Ahora, fíjate que tengo que confesarte algo. No he acabado de leer la historia completa. O sea, leí el primer volumen, que es lo que platicamos para que pudiéramos hacer este especial. Pero no he leído el segundo. Y por algo que me llamó la atención hasta ahorita de lo que llevo leído, es que Mana y Yuta siguen juntos. O sea, están juntos, viven aventuras juntos, vemos que se preocupan uno por el otro, pero a estas alturas yo hubiera esperado algún atisbo de relación romántica como normalmente le pasa a las historias de Rumiko. No sé si eso ocurra después, pero siento que dentro del contexto de este primer libro, que son unas poco más de 400 páginas de historia, el hecho de que no exista por lo pronto esa famosa tensión romántica entre los protagonistas como normalmente le pasa de repente a Rumiko, se me hizo algo refrescante. Y no porque esté malo que sean pareja, ¿no? Pero se me hizo como refrescante por el tipo de historia y las relaciones que tienen los personajes entre sí o que han vivido anteriormente. Se me hizo interesante ahí. No sé si lo vayan a terminar siendo, no lo sé. Pero por lo pronto se me hizo algo interesante de ver y que hace que la historia funcione, ¿eh? Y también juega con las expectativas, y es un buen cambio del tipo de estilo que tiene Rumiko. Sí, tiene otras, o sea, no nada más estamos hablando de un manga que o sea, sí es entretenido, es horrorosito, está morboso, lo pueden leer. También como ejercicio autoral, la verdad es que también es muy interesante de ver qué otras cosas puede hacer Rumiko en un setting que podría parecernos familiar. Eso está padre también, ¿eh? Sí, lo hace interesante y, o sea, como que le puedes escarbar y encontrarle varias cosas. Si conoces más o menos la obra de Rumiko, dices, ok, seguramente va a ir por aquí, y no, te acaba sorprendiendo y eso está chido, se agradece bastante. Pero sí, o sea, la verdad es que es una obra muy buena, muy redonda. Como dices, yo no sabía ese tema de qué tan pues esporádico o tan curiosa ha sido su historia de publicación. No lo sabía, pero algo dentro de mí intuía que como que sí había pasado tiempo entre un capítulo y otro, porque no es la clásica historia serializada que tienes que estar entregando páginas semanales todo el tiempo, ¿no? Como que se ve que sí lo estuvo más. Hay algunas historias que se ven más marinaditas que otras. Sí, porque por ejemplo, compáralo con Inuyasha. Inuyasha sí te pide que estés o sea, pues como una historia serializada de, oye, más vale que te acuerdes de lo que pasó la vez anterior, ¿eh? Porque de eso depende de lo que está pasando ahorita. Y si te das cuenta en estas historias, no. Son una vez que acabas como que el capítulo, ya, o sea, y empieza otro, perdón, sí se siente mucho el corte. De, ok, ya pasó esa historia, ya terminó esa cosa horrible. No, si no la seguiste, ni te apures. Empieza desde aquí y vas a ver otras cosas horribles, nuevas. Fíjate que eso me gustó porque, o sea, si bien no es netamente antológica, el hecho de que pues hay esos brincos de tiempo y que las historias se sostienen por sí mismas, o sea, que necesitas 2 capítulos más o menos para contar una historia completa, también es refrescante, ¿eh? O sea, está
un poco en la línea como lo que hizo Junjito con Uzumaki, ¿no? Que eran historias cortitas que acaban enlazando en una cosa espantosa. No de que esté mal hecha, es una cosa espantosa porque eso acaba siendo Uzumaki, ¿no? Pero cuando menos ves ya te metieron a la espiral y son historias independientes una de otra. Acá sí hay más dependencias, así necesitas en algunos casos conocer algo de la historia anterior, saberte un poquito de las reglas que te pusieron en el capítulo 1, pero en general, si cachas, imagínate Mermaid Forest solito, pues te funciona, ¿eh? Sí, ándale. Es buen punto. No. ¿Y sabes también por qué? Porque no es como que a cada rato te estén repitiendo oye, no te comas a las sirenas porque te puede pasar esto, pero constantemente vemos los recordatorios de los efectos que tiene el andar pues cazando y comiendo sirenas y viceversa. El famosísimo show don't tell, ¿no? Se te lo muestran, no te lo cuento, ¿no? Sí, exacto. Eso es lo bonito de las ventajas de hacer cómic, chicos, ¿no? Sí, porque literal tienes que mostrarlo. No hay de otra. Exactamente. O sea, tienes que, y te ayuda al hacerlo para que tu lector se enganche rápido. La verdad es que eso, de esas herramientas del cómic que otros medios no tienen, la verdad está muy, muy chido y que Rumiko sabe manejar muy bien. Fíjate que esta edición, la que leímos de Viz, te incluye páginas a color, pero creo que no todas. O sea, no todos los capítulos que parece que tenían páginas a color están coloreados. Hay algunas que se ven que las pasaron a escala de grises, ¿no? Pero en general, hasta las páginas en color se agradecen. Se ven bastante bien. Y fíjate que a mí me pasa cuando leo mangas que tienen así la página en color y luego te vas a blanco y negro. De repente así me hace un cortocircuito por 3 segundos en el cerebro, pero después se me olvida. Pero no sé, aquí no. O sea, como que te atrapa tanto la historia que de repente dices, tiene color. Algunas paginitas, como que no te brinca tanto. Te sirven para saber que ya cambiamos de historia, pero no te brinca tanto como otras que dices, pues ojalá se quedara todo en color casi, ¿no? Ok, sí, entiendo lo que dices, pero no sé, a mí ahora sí que yo desde que empezaba a leer manga hace tantos años, incluso cuando veía que eran páginas a color que no salieron a color, para mí era pues qué bueno que no estaban a color, porque no sé, yo era de los payasitos que les gustaba que el manga se sintiera distinto pues al resto de los cómics que leía. Y el que se mantuvieran en blanco y negro o escalas de grises, les daba un saborcito especial, así que no, a mí no, nunca me ha sabido así como, no, ni siquiera por un instante me hace cortocircuito, pero sí entiendo lo que dices, que de repente y sí es cierto, en no tanto, pero ¿sabes en cuál, por ejemplo, sí? O sea, una vez más, a mí no me suele pasar, pero entiendo que a alguien le podría molestar. Tú tienes incluso esa misma edición de Nausicaa of the Valley of the Wind. Sí. Uh-huh. Ahí hay varias páginas, ahí sí están las que deben ser coloreadas. Yo supongo que para los que son así más fans recalcitrantes de Estudio Ghibli, o sea, de repente el ver la página preciosamente coloreada, en acuarela, por cierto, y todo así súper bonito de Nausicaa, y después regresar al blanco y negro, sí se ha de haber sentido feito de chino, o sea, ya estaba como que en mi mundo Ghibli y otra vez regresar al mundo feo de Nausicaa, ¿no? O sea, y feo porque también es un mundo posapocalíptico y canijo, pero bueno. Pero sí entiendo lo que dices, pues. Ya estaba bien Ghibli y regresamos al yermo, ¿no? y sobre todo en una historia así, ¿no? O sea, porque sí, digo, yéndonos un poquito ahí esa edición de Nausicaa of the Valley of the Wind. Sí, las páginas que son así, en acuarela y bonitas y demás, pues son páginas en donde la ilustración se luce mucho, escenas más tranquilonas, más cosas que más podrías encontrar precisamente en una película de Estudio Ghibli. Y después regresamos al mundo roto por la guerra y el desastre nuclear y no sé qué. Supongo que sí es un bajón. Ándale, exactamente. Te así de, creías que estaba bonito, pues no, ¿no? Pues no, sigue sufriendo, ¿no? Okay. Pero como Mermaid Saga todo está feo, o sea, el ambiente siempre sabes que pues es de terror y está canijo y demás. Sí, no siento que se rompiera así feo el encanto, pues, de páginas a color o que deberían estar en color. Otro aspecto que quería tocar también contigo, la narrativa. Me encanta
lo clara que es Rumiko para sus páginas. Se entiende perfecto para dónde tienes que leer. Tiene una forma muy intuitiva de dónde tienes que llevar los ojos, cosa que de repente, pues, algunos me van a matar, pero hay ciertos mangas más modernones que honestamente, o sea, sí, se luce muy bonito y lo que tú quieras, y unos splash pages de pelos, figuras sobrepuestas sobre las viñetas, pero híjoles, de repente entender para dónde tenía que mover los ojos para ver para dónde continúa la historia, no es lo ideal, ¿eh? Eso es lo que te hace un buen letrerista, hijo. Bueno, o sea, obviamente el artista, por supuesto, pero buena parte del que el cómic o el manga tenga letritas es que el letrerista te debe llevar de la manita de, oye, aquí está el layout de página, déjame con el diálogo, déjame llevarte de la manita hacia dónde tienes que poner los ojotes. Y sí entiendo también eso que mencionas del manga, de algunos mangas más modernos. Miren, y es normal porque muchas veces estos autores pues son sus primeras obras, no de la vida, pero sí sus primeras obras así, súper publicitadas y demás. Vean Attack on Titan, o sea, los primeros mangas, los primeros volúmenes, hay varios posicionamientos ahí de los globos de texto que, ay, para un letrerista son como que una pesadilla, ¿no? Ya después se compone. Ya vas entendiendo. Y yo creo que, no sé cómo le haya hecho Rumiko, no sé si, yo supongo que en algún momento o tuvo un buen sensei, o tomó clases al respecto, o no sé qué onda, no sé, no entiendo cómo le haya hecho, pero desde las primeras páginas de Mermaid Saga, sí encuentras esa, o a lo mejor también tiene que ver, que como soy lector occidental, estoy más acostumbrado a eso, encuentras los globos de texto como que en posiciones más tradicionales. Es un buen punto, sí. Y no sé, yo creo que también ayuda mucho que Rumiko sí planea, yo sí siento que planea muy bien dónde están los espacios negativos en cada una de las páginas, de cada uno de los paneles, para ir poniendo los diálogos, o las onomatopeyas, o los gritos de la gente, o lo que sea, para que vayas siguiendo de manera se siente natural, pero está muy bien trabajada, el ir leyendo cada página. Digo, no sé cómo le haya hecho, o nació siendo buena para eso, no tengo idea cómo le haya hecho, pero sí se ve que está muy bien trabajado. Y en general los mangas de Rumiko, estoy haciendo memoria de Inuyasha, de lo que he leído de Inuyasha, y es igual, no hay página donde te pierdas de, ay, ¿dónde tengo que empezar a leer el siguiente diálogo? No. Sí, es muy cinemático, sí te lleva a donde tienes que... cinemático en el sentido no que parezca cine, sino que el movimiento es muy natural para ti, para tus ojos, y no te saca de la historia, ¿no? Sí, insisto, con Attack on Titan, sobre todo en los primeros volúmenes, como hay mucho grito y escenas de acción y demás, no hay tanta bronca, sí, o sea, sí sigues bien la acción, pero si siguieras la acción basada solamente en los diálogos, ay, pues sí te llevas una bronquita. No es el caso, porque insisto, es un manga distinto. Y después se compone, después te das cuenta de que agarraron experiencia y ya sabían dónde poner los diálogos para que complementara bien la acción. ¿Sabes con cuál me pasó? Que sí me perdía, y más porque pues tenía el antecedente de otro manga mucho más sencillo de leer y de seguir. Sabes que amo Saint Seiya, en general, ¿no? Uh-huh. Cuando leo el manga original de Kurumada, acuérdate del manga, honestamente es muy fácil de seguirlo. Sí, tiene mucho el posicionamiento que se utiliza en Europa o en Estados Unidos de los diálogos. Es muy tradicional, muy pachoncito. Y luego sacaron, históricamente hablando, o sea, como que el siguiente producto que salió de eso fue el famoso episodio G, que publicó Kamite, por cierto, ya está completa. Qué difícil es leerlo, la verdad. Es muy garigoleado el estilo, es muy, 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 muy ornamentado el estilo de dibujo, pero además de eso, pues ya es un manga de hecho de, ¿qué te gusta? Por ahí de mediados de los 90, no, finales de los 90, más o menos. No estoy seguro de la fecha, pero ya es como esos mangas que ya tenían que ser como más modernones. Y el acomodo de paneles, de páginas, de diálogos. Sí, yo creo que fue un gran reto para el rotulista, al menos en la versión en español de Kamite, el rotular ese cómic, ese manga en particular, porque está complicado. Y ese para que veas, no lo he acabado de leer porque la verdad
no es que sea malo, pero llega un momento en que me canso. Pasa con los estilos, ¿no? Como que querían, supongo que era la intención también de, oye, pues vamos a utilizar pues las técnicas modernas para contar historias en manga y ay, de repente sale cada cosa. Pasa en todos lados, ¿eh? Sí, sí, sí. Y fíjate que a veces, no sé, me confieso aquí contigo que de repente digo, soy un Baka Gaijin porque nomás no me da para acabarlo de leer. Por mucho que a uno le gusten ciertas historias, híjole, darles, o sea, matarile a todas, hay ciertas partes que uno dice, bueno, o me salto un poquito, o leo un resumen. Insisto, pasa hasta en las mejores familias. Hay un buen tramito de la historia de publicación de Runaways que para mí es de, sé lo que pasa, podemos saltarnos al siguiente o los siguientes 2 números. Sí, la tapa de Ramos y Moore, por ejemplo, ¿no? No, esa es de las anteriores, yo creo que es la menos fea. ¿Qué será la de Whedon? Catherine Nimonen. Ay, Dios. Ay, la de Joss Whedon, en fin. Que dices, bueno, nomás porque son mis Runaways, ¿no? Pero ya sé lo que pasa, así que podemos saltárnoslos. Es bueno que... Como que leo el principio del número y luego el final, porque no me acordaba en qué acababa y ya. Sí, es cuando dices, ¿dónde estabas Adrián Alfona o Takeshi Miyazawa, no? Sí, San Brian K. Vaughan, líbranos de todo Whedon, ¿no? Y fíjate, yo volviendo al manga y Sensei, cuando leí ¿cómo se llama este otro? El Lost Canvas. Que sí, es un manga más moderno incluso que el de Episodio G. Que duró más tiempo en publicación. Y también de repente con páginas muy cargadas y todo. La verdad es que esta Shiori Teshirogi tiene un estilo muy fácil de seguir, muy bonito, muy trabajado. Ese manga, para que veas, no lo podía yo soltar. Es así, llegaba al siguiente volumen y next. También creo que son gustos, ¿no? A lo mejor también no es gusto nuestro. Puede ser, sí, también. Y en el caso de Rumiko, mira, te voy a decir algo. Recientemente, ahorita que estamos grabando este programa, están las promociones de consumo del Buen Fin. Y de repente por ahí vi que estaba un box set de esta historia que se llama Rine, de Rumiko también, que no me llama tanto la atención, pero mira, estoy seguro que si me leo el primero o 2 volúmenes voy a decir, pues sí está bonito, a ver, me sigo, porque algo tiene el arte de Rumiko, su narrativa, sus historias que, pues, no sé, me jala y digo, sí, a lo mejor le entraría. Tal vez por eso no quiero comprarme el primero porque me voy a viciar, ¿no? Pero bueno. Es un estilo al que estamos acostumbrados. Era mucho a lo que veíamos, por ejemplo, en el anime de los 90s. Ándale, sí, exactamente. O sea, no es que todo el anime de los 90 se parezca, ni mucho menos. No, pero hay cierto estilo que se compartían en varias cosas, como pasa en todas las épocas del cómic estadounidense y del manga de Japón y de la caricatura latinoamericana, en todos lados, ¿eh? Se siguen tendencias, ¿no? O sea, hasta que llega alguien que rompe la tendencia y la vuelve a tendencia, ¿no? Sí, y después pues todos empezamos no a copiar, pero sí a utilizar cosas de esa nueva tendencia. Es normal, pasa. Ay, y si me dicen oye, ¿cómo que eso pasa también en la caricatura latinoamericana? Hubo un buen rato por ahí de finales de la primera década de este siglo, donde muchos cómics, que eran como los primeros pininos acá de los webcomics, que utilizaban gráficos de vectores, y eran en todos lados. Aquí en México y en Argentina y donde gusten. O vamos, yo creo que si a esas vamos también de estilos y épocas, llegó una época incluso en la tira latinoamericana que o todos querían ser Kino o querían ser Fontana Rosa, ¿eh? Bueno, sí, pero ahí había una razón de por qué, ¿no? Pues sí. Porque eran Kino, Fontana Rosa, ¿no? Y Kino, bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? Bueno. A la fecha ahí no sé, ¿no? Pero a la fecha yo estoy seguro que mucha gente dice, quiero hacer Mafalda, ¿no? Fíjate, digo ya para ahorita a lo mejor dar comentarios finales de Mermaid Saga, pero tan eso de marcado de cómo son los estilos en ciertos momentos, que por curiosidad mórbida compré una de las primeras obras de
de Sana Takeda en el cómic americano. Bloodlust, Bloodfield, Blood algo, no me acuerdo. Escrito, sí, algo así se llama, algo de sangre, sí. Escrito por nada menos que Akira Yoshida, ¿no? Sí. Híjoles. De veras que era toda la tendencia de cómo era un cómic en el 2004, 2005 que quería ser edgy. Que dices, no, ya da penita, la neta. Sí, da un poquito de... Sí lo he leído. Bueno, no lo he leído, lo ojé. Y es cuando dices, no, pues Ana Takeda, sí. ¿cómo has cambiado? Sí, para bien. Sí. Eran los cómics de esos años, güey. Eran los cómics que Akira Yoshida creían que eran cool. Bueno, estamos hablando de alguien que pensó que va a ponerse el nombre Akira Yoshida y cometer fraude. Era cool. Buen punto. Pero sí. ¿Qué podemos decir de las historias que él escribía? Y mira, yo soy el primero en decir que Evangelion Miyazaki es muy fan de Runaways, el dude. Le encantan los Runaways. O sea, algún punto redentor debía tener. Pero sí, come on. En fin. O también la época en la que todos los coloreaban con aceite, ¿no? Los brillitos de aceite en todos los cómics, ¿no? Esta es una de mis etapas favoritas de burlarme, porque... Bueno, no burlarme, pero sí echarles carrilla de la buena, porque... O sea, queríamos hacer acá todos los hombres musculosos y grandes y todos embadurnados en aceite con los trajes pegadotes. No éramos muy sutiles respecto a ciertas cosas que no salían de nuestra personalidad en una conversación informal, ¿sabías? Ya, alguien estaba overcompensating something, ¿no? Alguien estaba sobrecompensando mal. Pues sí, son tendencias. Y fíjate son tendencias, así pasa. Y fíjate que es algo bien curioso, volviendo un poco a Rumiko, que ella ha mantenido un estilo consistente. La ves siendo Rumiko, sigue siendo productiva, sigue sacando sus historias, se adecua a los tiempos y lo que tú quieras, pero nunca deja de ser Rumiko Takahashi. Eso me encanta de ella, ¿eh? Sí, eso está muy padre. Que todos lo pueden hacer. Hay muchos artistas que no lo hacen porque les gusta modificar su estilo o ver a dónde los lleva tal o cual nueva forma de hacer historias, una nueva forma de hacer dibujos, etcétera. Y también está bien. Pero sí, ella es de esas que tienen su estilo, les gusta su estilo, lo adecuan para, pues, conforme vayan pasando los tiempos y en la forma de contar historia y demás, pero en todo momento identificas, este es un dibujo de Rumiko Takahashi. Exacto, o sea, y es lo que la convierte en... Alguna vez, en algún lado, escuché que le decían la reina del shonen. Y técnicamente sí, o sea, porque sus mangas así que diga shoujo, la neta no. Rompió mucho ese esquema, ¿no? Sí, no son shoujo, ni por error. Y fíjate que... Es shonen ya tirándole. ¿Cómo dices que es el siguiente género ya medio canijo? Seinen. Es shonen tirándole a seinen, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, o sea... Muy shonen si quieren así Inuyasha, pero no, hay muchas cositas que ya es tirándole al seinen. Mermaid Saga es seinen, y Santo Remedio, ¿eh? Sí, y fíjate, y ella me encanta que fue de las autoras que rompió como que esa regla, pues no escrita, pero pues que era la expectativa, ¿no? Como que si eras mujer mangaka, pues tenías que hacer cosas como Sailor Moon, ¿no? O GG, o no sé, Candy Candy, cosas por el estilo, ¿no? Porque eras mujer mangaka, ¿no? Y si eras hombre mangaka, pues tenías que hacer Caballero del Zodiaco, ¿no? Tenías que hacer Dragon Ball o Mazinger, ¿no? Y luego estaba Osamu Tezuka que hizo todo, ¿no? Pero bueno. Qué curioso, ¿no? Porque como uno de los pilares de su cómic fue un dude que hizo lo que quiso. Pero bueno. Que hizo shonen, hizo shoujo, hizo shonen ai, hizo técnicamente lo que hoy sería Yuri. O sea, hizo de todo el señor. Que era furro. También. Osamu Tezuka era bien furro, a mí ni me digan. Vean, busquen sus dibujos que le encantaba a Disney. Busquen sus dibujos de digámoslo así, tributo a Disney. Era un vil furro, Osamu Tezuka, ¿eh? Con todo el amor y cariño que le tengo a los furros, para que vean quién estaba de su lado desde mucho antes, chicos.
Y tan bonitos sus homenajes a Disney que luego Disney se robó uno de ellos, ¿no? Pero bueno. Bueno, todo queda en mala familia. Digo, come on, Kimba, Simba, santo Dios, ¿no? Bueno, o sea, sí, el nombre, por supuesto. Sí, el diseño también. La historia, maldita sea. Aparte, creo que hasta había unos encuadres también de la serie de Simba, de Kimba, que es santo Dios, ¿no? Sí, no tenemos vergüenza, ¿verdad, Disney? El cash ante todo. Y fíjate, Osamu Tezuka hizo tantas cosas en ese sentido que se me hace tan curioso que años después la propia industria se encargara de encasillar a mujeres en un estilo de que tienes que hacer esto y hombres en otro. Y Rumiko fue, junto con las Clam también, seamos honestos, en decir, al diablo esto, vamos a hacer cosas bien, bien intensas, ¿no? Sí, hay que tener en consideración que la sociedad japonesa tiende a ser muy conservadora. Uh-huh. Sí. Y eso se ve reflejado obviamente en su industria editorial. Que ya últimamente siento que ya se diluye un poco más esas barreras del género, ¿no? Creo. Me da la impresión de que ya no es tan marcado, quizá. No sé, dude. Salió hace no tanto por ahí en varias noticias de diferentes lados del quehacer de la vida japonesa. Ya ves que todo se maneja con comités, ¿no? Y burocracia, claro. Para todo hay burocracia. Ya sea que hagas manga o derrotes a Godzilla, todo es con burocracia. Hubo se revelaron varios escándalos en comités de aceptación para universidades, para trabajos, de distintas industrias. Por ahí salió manchada la industria también editorial. No sé del manga, pero industria editorial normal, o sea, de prosa, de publicaciones normales, de académicas y no sé qué de Japón. Que para no hacer sentir mal a los aspirantes varones, pues daban malas calificaciones a las aspirantes femeninas, porque si no los varones iban a hacer mucho borlote y chillidos y suicidarse. No manches. Hijo. Qué mal. La neta, qué mal. Sí entiendo lo que dices, sobre todo porque es que la parte más cercana, o sea, más cercana entre comillas, que tú y yo tenemos de Japón, pues es su cómic, es el manga. Y ahí vemos que sí, ese tipo de cuestiones pues, se van diluyendo y cada vez más. Pero no siento que sea así en el resto de la sociedad japonesa, ni por error, ¿no? Y me imagino que lo mismo, hay que ser sinceros, lo mismo pasa en Estados Unidos. Tenemos, por supuesto, o sea, una parte muy cercana mía con Estados Unidos es su industria del cómic, donde ya decía, vamos a ser súper honestos, ahí los roles de género, la verdad es que ni existen, o ya no existen como eran hace 20 años. O sea, ya cambiaron mucho, pero sigue habiendo roles de género. En fin, es todo un rollo por ahí. Pero sé que no es un reflejo de su sociedad en general. Es un hecho, o sea, no lo sientes como algo irreal, pero cuando volteas a ver la realidad de la vida americana, pues no es eso lo que te muestran, ¿eh? Sí, o sea, oye, en el cómic, a nadie se le hace raro que haya escritoras trans haciendo ya sus distintos cómics. Una de ellas va a escribir un cómic nuevo de un personaje nuevo, tengo entendido que salió en Supergirl, que creo que es la misma que la interpretaba, que va a ser ahora un cómic de ese personaje. A nadie se le hace raro. No es el reflejo de lo que pasa en una oficina, no sé, de bienes raíces en Estados Unidos. Exactamente, donde las circunstancias no son para nada tan amigables, ¿no? Y lo mismo pasa, y estoy seguro, o sea, lo mismo pasa, o sea, en Japón. Lo más seguro es que aquí debe pasar exactamente lo mismo. Sí, pero bueno, al menos en ciertos elementos ahí en la industria editorial, sí estoy de acuerdo contigo, ya hay muchas cosas que se han ido diluyendo, y sí, 100%, es en parte por eso que Angoulême también le dio ese reconocimiento de vida, porque a Rumiko le tocó llegar y romper moldes. Ándale, exacto, o sea, donde, incluso entre el fandom, o sea, el fandom normalmente era de, eres niña, tienes que consumir shoujo, ¿no? Exacto, y yo creo que esa es la parte más, o sea, si la parte burocrática y canija es difícil de romper, creo que esa parte del fandom es igual de difícil, ¿eh? Y hacer como que ese crossover de, o sea, soy mujer, pero hago historias que no son necesariamente bonitas, cute y de chicas mágicas, y que pueden consumirlas todo el mundo, es algo completamente digno de aplaudirse, ¿eh?
Sí, es como si para que tengan una idea, es como si en Marvel de repente hubiera llegado algún proyecto que dijera, o sea, sí somos de Marvel, pero vamos a dejar de lado las cosas superheroicas, nos vamos a adentrar un poquito más al estilo oriental y incluso en el sentido de que los personajes son adolescentes, Runaways. Por ejemplo, exacto. Justo. Ven por qué me gusta tanto Runaways. Ay, Marvel, cuando quiso hacer las cosas de estilo oriental, ¿te acuerdas? Es que ya viste quién era el encargado, hombre. O sea, al grado de llevarte a un mangaka de veras, ¿no? A este... ¿Quién era? Akira Samilla. Y lo pones a Aquí dibujar. esa milla X-Men y lo puede dibujar cada cosa, hombre. Así de veras tengo que dibujar. El Chuck Austen lo estaba escribiendo. De veras tengo que dibujar lo que este dude me está diciendo. Pues sí, ok. No va a ser mi bronca, ¿eh? Y lo peor, lo tenía que dibujar a estilo cómic americano. O sea, la narrativa que Sí, le para que daban se a vea hacer... cómo tú lo haces, ¿no? Ajá, la narrativa y los Sí, paneles era al estilo de americano, no era así como que pues... ¿Sabes qué partes le salían bastante bien al señor Kiyosami en su momento? Porque me acuerdo que fue Uncanny X-Men. Ajá, sí. Eh, en ese entonces estaba Stacy X como personaje y hubo varios momentos donde el chiste, pues Stacy X, el core del personaje es que es una trabajadora sexual que quería, entre otras cosas, pues de repente quería tirarse creo que a Kurt y a Angel. Warren. Ajá. Y hay unas escenas, y las partes donde hacían sufrir al pobre de Kurt, que en ese momento quería ser sacerdote y no sé qué, y Stacy X llega a su cuarto, se quita la ropa y dices, estos momentos así súper manga, le salen preciosos aquí a esa milla, y después ves el resto. Y lo ves dibujando después un cómic de X-Men, pues tradicional, ¿no? Pero a su estilo de dibujo Sí. dices, pues no, men, o sea, ¿para qué lo trajiste, no? Sí, desperdiciada la oportunidad, 100%. Y luego tienes ahora, alguien aprendió a hacer las cosas y dijo, Pitch Momoko, go apeshit, haz lo que quieras, ¿no? Oye, ¿qué puedo hacer? No sé, ¿qué quieres hacer? Así, oye, puedo agarrar estos personajes, pero no van a ser iguales. Ah, date, ¿no? Total, ¿quién se va a dar cuenta? Oye, voy a hablar de yokais y cosas. Ah, tú, Perfecto. no hay bronca, dale. A ver, luego vemos, ¿no? Sí, tú éntrale, total. Sí, de veras, Picho Moco. Marvel se sacó la lotería con ella. Sí. Ojalá le den buen dinero. Y se ve que tiene chamba, sobre todo en portadas, ¿eh? Como veo que las portadas Pitch Momoko de lo que quieras se super buscan, ¿eh? Sí, pues aquí en mi pared ahorita tengo una. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? La de Marvel Voices, la de Nico. Con Pitch Momoko, wow. Sí. Sí, está súper dark y demás. Dices, ok. Neat. Pero eso es lo bonito cuando dejas que ¿Qué hagan? el artista que ya se hizo famoso por ciertas cosas, dices, pues haz lo tuyo, ¿no? O sea, no te voy a cortar la inspiración, ¿no? Sí. Oye, bueno, a ver, comentarios finales del primer volumen, por lo menos, de Mermaid Saga. Ya dijimos que nos gustó. Ya dijimos que está pachón y horroroso al mismo tiempo. Uh-huh. Yo aquí te tengo una pregunta que desde que leí el manga y que después, porque mi hermano lo compró, me lo prestó y después se lo devolví para que lo leyera. Que desde el momento en el que leí el primer volumen dije, bueno, a ver, esto se lo tengo que preguntar a mi hermano. ¿Cuál fue la escena que más te sacó de onda, que más te dio shock? La que más me dio shock. Yo, bueno, tengo dos. Hay una secuencia donde hay una sirena muerta de hace mucho tiempo. O sea, que está empalada. O sea, para más Inri, imagínense a Adam, el de Evangelion. Bueno, sí es Adam, ¿no? ¿O es Lilith? No. ¿Quién está empalada Lilith. con la...? Sí, es Lilith la que... No es Lilith, ¿no? Sí, es Lilith. Decían que era Adam, pero resultó ser Lilith. Cuando llega Kaoru ahí al Central Cierto. Dogma, para que vean que sí vi Evangelion, llega al Central Dogma y ve a esa cosa ahí empalada y demás, y se queda de, esto no es Adam, es Lilith, y se saca de onda, es Lilith. Tienes toda la razón. No me acordaba por eso hasta que Kaoru... Tienes razón que Kaoru se da cuenta. Que Lilith está empalada con la lanza de Longinus. Ves que pues, es una cosa que está ahí viva y tiene años, ¿no? Y le han estado... Y le han estado sacando cosas para hacer sus aberraciones de los Evas y todo. Bueno, algo así. Dentro de este manga pasa algo así. Hay una criatura, una sirena que está así toda muerta.
y que uno asume, bueno, pues como es un ser mágico de alguna manera, pues no está todo podrido y no son puros huesos, y que de ahí le han estado agarrando cachos. Y de repente a la vez que revive y muerde a otras personas, dices, ¡oh! Esa sí no me la esperaba para nada. La neta, así de, ay Dios, sí me sacó mucho de onda. Esa, De hecho, ese es mi momento shock. Ese es el mío. ¿Cuál fue el otro tuyo? Santo Dios, a ver. el otro es más simple, pero me sacó mucho de onda ver a un alma perdida, al Lost Soul, que hablaba. O sea, me sacó mucho así de, chis. O sea, me sacó de balance. No es así shock, así de, shock no, pero me sacó de balance. Y hacia dónde llevó la historia dije, wow. Pero el momento sí fue de, ¿qué volé? Pues ¿qué no quedamos que sin armas? O sea, como que me sacó de balance. Sí, bueno, ok, también es bastante. Sí, para mí fue el de la sirena que no estaba muerta, nada más andaba de parranda. En fin, ese tipo de momentos, de veras, son los que, o sea, toda la historia vale la pena, pero para que vean también un ejemplo de cómo se puede hacer horror sin ser súper gráfico, pero sí siendo súper creepy, de veras, vale mucho, mucho la pena que puedan conseguir Mermaid Saga. Y aparte es de esas obras raritas de Rumiko Takahashi, de mangakas en general, ¿no? Así que, sí, es muy, muy recomendable de nuestra parte. A ver, te pregunta, ¿tú le verías posibilidad a Mermaid Saga en el mercado nacional? O sea, si Panini lo trajera o Kamite. Ay, si ya trajeron Junji Ito, que no puedan traer este. ¿Verdad que sí? O sea, come on. Sí, claro, claro. Digo, no creo, te sería mucho pedir que... Perdón, adelante. Que hasta se están tardando. Digo, sería mucho pedir que fuera esta edición así grandota, ¿no? La verdad no sé si... A lo mejor sí se vendería. Pero si no, podría ser en tomos más pequeños, probablemente, pero... Sí, yo creo que sí jalaría. Tankobon, porque si no, no sé, pues, que si no, no vendemos muchos. Para que dure, ¿no? Que dure el asunto. Y pues si no le llegan a traer, sé que hay ediciones españolas, no sé qué tan bien estén y qué tan caras estén ahorita, pero esta edición, la más reciente, que es de Viz Media, en su línea Signature, no trae sobrecubiertas, o sea, trae solapas, que es algo que se me hizo muy bonito, o sea, la verdad está bastante bien hecho. La verdad es una edición muy buena, papel de muy buena calidad, se lee bastante bien, no hay mucho, lo que le llaman el gutter loss, ¿no? O sea, que se pierde el dibujo porque pues, tienes que abrir el tomo y no se alcanza a leer. La verdad es que no, o sea, esta es una edición muy cuidadita. Y son 2 libros, o sea, sencillo, ¿no? Es de esas cosas que disfrutas la lectura bien a todo dar. No es un compromiso a muy largo plazo, no es Inuyasha. Pero muy, muy recomendable. O sea, coincido con mi hermano, cómprenla, la neta. Simón, está muy pachona y horrorosa. Pachona y horrorosa, exactamente. Y pues, como dices, carnal, pues yo creo que con eso llegamos al final de este review, que también estuvo aderezado con mucho comentario de manga, porque ya tiene rato que no hablábamos de eso, acerca de Mermaid Saga. ¿Verdad que sí? Creo que de repente se presta para platicar sabroso de eso. Sí, bueno. Y pues no queda más que decirles, carnal, que pues gracias. Totales. Y hasta la próxima.